punto de vista personal, ¿cuándo fue la primera vez que yo entré en contacto con Docker? O sea, para hacerle un poco de historia. En el 2014, que no trae pullover, pero en el 2014 yo viajé a PyCon, PyCon, que es el evento fundamental de Python a nivel internacional. Y entonces en ese PyCon del 2014 hubo dos cosas, o sea, dos temas que fueron los que atrajeron más atención. Uno de ellos fue Docker y el otro de ellos era Ansible, que es otra cosa de la que podemos hablar en otro momento que yo venga y por qué es útil Ansible y todos los detalles relacionados con eso. Y entonces aquí, esta persona, Anjit Ramanujan, que trabaja para Docker, o sea, es uno de las personas que estaba en Docker King desde el principio, creo, si no recuerdo mal, dio una charla sobre Docker. Bueno, esa charla la hicieron en ese PyCon. Había una sala doble de conferencia y se llenó la sala, o sea, una sala doble, más o menos, o sea, muy grande. Y se llenó la sala y se llenó el espacio libre donde las personas, porque había como un pasillo así para poder entrar, y se llenó ese pasillo. Tuvieron que cerrar eso porque hay una regulación de que por metro cuadrado en los eventos no puede haber una cantidad, o sea, tiene que haber una cantidad determinada, hay un límite de personas por metro cuadrado que puede haber en los salones. Tuvieron que cerrar afuera para que no entraran las personas. O sea, con eso lo que le quiero tratar de trasladar es el interés que generó Docker. Incluso, eso fue solamente un año después que surgió el proyecto. Porque el proyecto surgió en 2013 dentro de una compañía que se llama .cloud, y ellos allá adentro, ¿qué fue lo que hicieron en un momento? Solomon Hykes, que es el CTO, si no recuerdo, el CEO o el CTO, el CEO. Pero Solomon Hykes dio otra charla en PyCon 2013 para explicar el trabajo que ellos estaban haciendo dentro de los cloud y cómo es que ellos estaban organizando la virtualización dentro de los cloud. Los cloud es una compañía que da servicios en la nube, servicios en la nube. Por tanto, necesitaban virtualizar muchas cosas para poder escalar su servicio. Vamos a llegar ahí a ese. Y entonces esa charla se dio en PyCon 2013. En DjangoCon 2013 se dio otra charla de cómo usar Docker con Django. O sea, se dio una charla general, o sea, con los conceptos generales de Docker, qué sé yo, pero muy enfocada, como era una conferencia sobre Django. Django es un framework web, o sea, es un framework para desarrollo de aplicaciones web con Python. Y en esa conferencia el tema se ajustó a ese framework web, o sea, cómo hacer con Docker, cómo desarrollar y desplegar aplicaciones hechas con Java. Y bueno, en el plazo de aproximadamente entre 2013 y 2014, que fue la charla que yo les comenté antes, las personas empezaron a desplegar miles y miles de imágenes, o sea, una actividad increíble relacionada a Docker. Y los ejemplos de cómo ha evolucionado la comunidad de Docker, de usuarios de Docker. O sea, y un ejemplo, o sea, y aquí tienen como una especie de línea de tiempo de lo que pasó en esos primeros tiempos del desarrollo del proyecto. O sea, como les había comentado, Solomon Hykes dentro de .cloud empezó a hacer, .cloud hizo la tecnología, Solomon Hykes participó en estas charlas, eso fue aproximadamente en marzo de 2013. Y en muy poco tiempo ya tenían aproximadamente 30.000 personas que le habían, no sé cómo decir start, o sea, que habían dicho que Docker lo habían puesto como un repositorio favorito. O sea, en GitHub uno puede tener repositorios que diga que son los favoritos de Docker. Bueno, eso había sucedido, aproximadamente 30.000 personas habían hecho eso.
260.000 repositorios públicos en hub.docker.com. En hub.docker.com, vamos a llegar ahí, es un servicio en el que las personas hacen las imágenes para virtualizar. Me estoy adelantando un poco, pero para que entiendan qué es de qué estamos hablando ahí. Imagínense aproximadamente, antes de que entremos en el tema, que usted crea una máquina virtual y la comparte con otras personas. O sea, uno puede crear una máquina virtual, por decir, para que tengan ahora que realmente no es una máquina virtual, es una imagen. Pero bueno, uno empaqueta una aplicación con Docker y uno puede enviarla hacia un servidor para compartirla con otras personas y que utilicen la aplicación que uno empaquetó. Ese lugar a donde se envía es Docker Hub. O sea, hub.docker.com. Y en muy poco tiempo había 260.000 personas subiendo, repositorios públicos de aplicaciones que se habían empaquetado con Docker. En un plazo de tiempo muy corto. Y otro indicador de la aceptación que ha tenido Docker es el siguiente. Como yo les comenté, al principio Docker fue anunciado dentro de las conferencias de Python. Este año se hizo una conferencia DockerCon que se hizo en Austin, Texas. Y a la conferencia de Docker atrajo a 5.000 participantes. Mientras que en el PyCon que se hizo en Portland, la conferencia, el número de participantes que se tuvo fue aproximadamente de 3.000. O sea, estamos hablando que las conferencias de Docker ahora mismo son aproximadamente el doble de las conferencias de Python en solamente 4 años. O sea, del 2013 al 2017. Para que se tenga una idea del interés que ha generado Docker entre la comunidad. Es una plataforma para el desarrollo, la distribución y la ejecución de aplicaciones. O sea, eso es muy importante. O sea, Docker es una tecnología de virtualización, pero no se virtualizan máquinas, se virtualizan aplicaciones. Vamos a ver cómo es que eso funciona. Esas aplicaciones se empaquetan en lo que yo les comenté, que son las imágenes que hasta cierto punto pudieran hacer el equivalente con las máquinas virtuales. Es lo que se distribuye y lo que se ejecuta con Docker. Pero es diferente. Ya vamos a ver, yo les explico ahora la diferencia. Vemos exactamente en esta próxima vez. ¿Cuáles son las diferencias entre los contenedores y las máquinas virtuales? O sea, la virtualización con máquinas virtuales. En la virtualización que nosotros más o menos hacemos casi siempre cuando ejecutamos, por ejemplo, en VirtualBox, si han utilizado VirtualBox, VMware, eso sí, okay. Ese tipo de virtualización es esta virtualización que está acá. Es la virtualización de tipo 2. La virtualización de tipo 1, para empezar, se ve sobre todo en hardware que es específico para virtualizar. O sea, ese es un hardware. O sea, son hardware que, por ejemplo, están en la compañía, se utilizan mucho en los data centers. Que eso no se usa, nadie se sienta ahí a instalar un sistema operativo en esa máquina, en ese hardware. Ese hardware está hecho para virtualizar, para crear máquinas virtuales. Por tanto, esto no se ve, sobre todo en Cuba, es muy raro ver este tipo de virtualización, no sé, a lo mejor, por ejemplo, en ETENSA, en empresas grandes que tengan que ver. No sé si en ETENSA se puede hacer que se esté utilizando. Por ejemplo, miren, a lo mejor quien sí tiene este tipo de virtualización de seguro es Huawei. En Huawei es muy probable, porque Huawei es una empresa muy grande, evidentemente. No sé si lo está aplicando en Cuba, pero en general
Huawei sí debe tener tecnología de este tipo. O sea, hardware, ahí lo único que se hacen es ejecutar máquinas virtuales. Este tipo, el segundo tipo, es el que nosotros más o menos hacemos en la computadora, que instalamos un sistema operativo que es el host, y encima de ese host hay una cosa que es el hipervisor, que lo que se encarga es fundamentalmente, en términos simples, de garantizar que el sistema operativo que está dentro de la máquina virtual, que se van creando encima del hipervisor, tenga la idea de que está corriendo en una máquina real. Esa traducción, y también se encarga de los recursos, o sea, de separar los recursos que se le asignan a las máquinas virtuales. Eso sucede aquí. Y encima de eso se instalan ¿qué? En cada máquina virtual se instala un sistema operativo, que es el sistema operativo que se le dice hospedero o guest. Se instalan librerías del sistema y se instalan las aplicaciones por encima. ¿Qué significa eso? Porque esto es una cosa importante para entender una de las ventajas de Docker que vamos a ver posteriormente. Eso significa que si yo tengo 5 máquinas virtuales, en primer lugar, por la forma en que funciona el hipervisor, si yo tengo una cantidad determinada de memoria RAM, yo tengo que hacer 5, o sea, tengo que dividir la memoria RAM esa en 5 secciones diferentes. En 6, sí. Tengo que hacer 5 secciones para las máquinas virtuales y una sexta para el sistema operativo que está, o sea, el host, el sistema operativo host. Y eso está reservado ahí para esa máquina virtual. Pero lo mismo sucede en el disco. Hay que crear un disco y en ese disco hay que meter el sistema operativo, pero hay que meterlo 5 veces. O sea, en cada uno de los discos de cada una de las máquinas virtuales hay que meter el sistema operativo con las librerías, etcétera, etcétera. Ya eso les da una idea. O sea, y por esas fueron las motivaciones iniciales de Docker, de que se están utilizando ineficientemente los recursos que había en la computadora. Porque creabas una máquina virtual y 5 veces tenían lo mismo que podías tener una sola vez. Y de ahí más o menos, en parte, esas son una de las motivaciones de la arquitectura basada en contenedores. Con los contenedores se pierde este tema del sistema operativo host y guest hasta cierto punto. Después vamos a ver qué es su detalle. Pero ¿qué es lo que pasa con los contenedores? Los contenedores corren encima del sistema operativo y en el caso de Docker, o sea, Docker está encima del sistema operativo, del host, y él crea contenedores. Los contenedores, ¿qué cosas son exactamente? Lo vamos a ver con más detalle después, pero de forma introductoria en este momento de la presentación. Los contenedores son, o sea, se administran. En el kernel de Linux hay unas tecnologías que separan los procesos, que permiten que tú corras, por ejemplo, un grupo de procesos, y ese grupo de procesos tú le asignas unos recursos que los demás procesos no los utilizan. Están separados. Y encima de ese tipo de tecnologías, que son cgroups y namespaces, eso lo vamos a ver después, fundamentalmente hay otras cosas, uno logra hacer algo parecido a lo que se hacen en las máquinas virtuales sin tener un hipervisor. O sea, aquí uno está, para que quede claro la idea, que es lo fundamental, cuando uno ejecuta un contenedor, uno lo que está ejecutando es un proceso del sistema operativo directamente, que lo que pasa es que en el kernel por debajo hay unas tecnologías que aíslan ese proceso de los demás. O sea, no hay nada intermedio. Y encima de ese contenedor se instalan las aplicaciones, o sea, las librerías y las aplicaciones. Vamos a ver que Docker, o sea, hay distintos tipos de contenedores. Por ejemplo, Proxmox ofrece hacer ciertos contenedores, pero son máquinas lo que se virtualiza. El Proxmox lo virtualiza máquinas. Acá no. Vamos a ver, cuando avancemos y veamos bien cómo es que está estructurado Docker, ustedes se van a dar cuenta de por qué Docker hace una diferencia con respecto incluso a las tecnologías de contenedores que ya existen. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? De modo general, ¿cuáles son los beneficios de Docker? En primer lugar, como se quita uno el hipervisor del medio, es rápido, o sea, es un proceso que está ejecutando directamente lo que uno está virtualizando. Es seguro, o sea, es ligero, porque se quitas el hipervisor, te quitas una cantidad de librerías y cosas que tienes que instalar. Es de código abierto, o sea, el código de Docker, el código fuente de Docker está en GitHub. Uno puede bajarlo y hacer lo que quiera y contribuir al desarrollo de Docker.
Es un software portable, o sea, funciona en casi todos los sistemas operativos que por lo menos que son de más, o sea, que son más populares. Incluso la Raspberry Pi, que es incluso una arquitectura distinta, eso lo vamos a ver después, porque normalmente la arquitectura más, digamos, predominante hasta cierto punto, que eso se está rompiendo un poco, es la arquitectura de Intel y de AMD, etc. Pero la Raspberry Pi es arquitectura RM. Y entonces, incluso en esas arquitecturas que son un poco no tan como digamos, esperadas, estándar, por decirlo de alguna manera, incluso Docker funciona ahí. Hay una tendencia comercial que están anivelado la tecnología RM con la tecnología Intel. A ver, se los digo en pocas palabras. Ahí tuviste el NAS que estamos usando ahora, que después lo vamos a usar para los talleres. Ese NAS que está ahí no es Intel, es ARM. O sea, la tecnología ARM, que es la que uno utiliza en su celular, o sea, la arquitectura ARM surgió fundamentalmente para dispositivos de este tipo. Y otros más pequeños, pero surgió para dispositivos de este tipo por varias razones, por ejemplo, por consumo de energía, o sea, en estos dispositivos es muy importante el uso de la batería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de pronto ha evolucionado de una manera que ya hay dispositivos como el NAS, o sea, eso es un dispositivo que lo que es de almacenamiento, un dispositivo de almacenamiento. Y ese NAS es ARM, pero hay servidores ARM, o sea, en los data centers ya se están haciendo servidores con arquitectura ARM. Y entonces, o sea, con Docker la arquitectura de los sistemas con Docker cambia un poquito a lo que quizás estamos acostumbrados y después vamos a ver por qué. Las arquitecturas se piensan en términos de microservicios, que vamos a llegar ahí. Simplifican las tareas de desarrollo, o sea, lo que se llaman los ciclos de DevOps, que es una manera de organizar los equipos de trabajo recientemente. Y Docker incluye, o sea, tiene la capacidad de hacer control de versiones. Me voy a adelantar un poquito, pero para que entiendan qué cosa es, cómo es que funciona esto acá. En Docker yo puedo tener ahora una imagen, digamos, de Ubuntu 14.04, por poner un ejemplo. Y yo digo, o sea, una imagen de Docker para correr Ubuntu 14.04 dentro de un contenedor. Y yo puedo decir, por ejemplo, salió la versión, que ya salió hace rato, ¿no? Pero bueno, un ejemplo que le estoy poniendo. Ahora Ubuntu, en una fecha determinada, sacan el Ubuntu 16.04. ¿Cuál es una manera posible de hacer la imagen oficial de Ubuntu 16.04? Partir de la imagen de Ubuntu 14.04 y hacerle un upgrade. Ajá. Entonces, eso es posible con Docker. ¿Qué es lo que uno obtiene? Si uno hace la imagen esa de Ubuntu 16.04 a partir de la de 14.04 haciendo un upgrade, ¿qué es lo que uno obtiene? En primer lugar, uno tiene la imagen de base, que es la imagen de Ubuntu 14.04, y en el disco solamente le quedan a uno las diferencias. O sea, en el disco, no uno, si tiene las dos imágenes, tiene Ubuntu 14.04, tiene Ubuntu 16.04, pero en el disco no tienes toda la instalación de Ubuntu 14.04 y toda la instalación de Ubuntu 16.04. No. Lo que hace es que la instalación de Ubuntu 14.04, él la tiene hasta este punto y él te crea, en el disco, él te crea la diferencia para llegar del 14.04 al 16.04. Por tanto, es mucho menos espacio de disco lo que se utiliza, por ejemplo. Y por eso es que se dice que tiene capacidad de versionado. Porque si tu aplicación, a la hora de tu, o sea, ¿cuántos más o menos son acá desarrolladores que programan? Ok. Cuando uno programa y uno hace una aplicación y esa aplicación va evolucionando en el tiempo, por ejemplo, si tienes migraciones de base de datos, upgrade, qué sé yo, tú, a la hora de distribuir con Docker, tú puedes organizar eso de forma tal que tu aplicación tú la distribuyes hasta una versión determinada con una imagen, pero cuando vas a hacer la imagen siguiente, no tienes que hacer desde cero, distribuir desde cero toda tu aplicación, distribuir la diferencia de llegar de la versión 1.0 a la versión 1.1. Eso facilita la manera en que las aplicaciones se van desplegando, porque si ya tú tienes eso en un lugar, nada más que tienes que transmitir 200 kilobytes en vez de transmitir, digamos, a lo mejor 100 megas. Por poner un ejemplo. Entonces vamos a ver qué cosas son, es lo que se dice que son los microservicios, para que entiendan cuál es la filosofía
recomendada con Docker. Después vamos a ver que esto es una cosa de que es decisión personal de utilizar estas recomendaciones que se hacen. A ver, en las máquinas virtuales, cuando uno va haciendo virtualización con máquinas virtuales, ¿qué es lo que uno hace? Uno crea una máquina virtual y dentro de esa máquina virtual uno crea el servidor de SQL. Vamos a enfocarnos en una aplicación web. Uno ahí mete el WAM, el SAM, el Apache, el MySQL, el PHP, todo lo mete ahí, pone la aplicación, la configura, qué sé yo, y distribuye en la máquina virtual. ¿Verdad? La idea acá no es esa. La idea acá es separarlo todo, o sea, las imágenes son independientes. Y entonces esas imágenes separadas, uno lo que hace es, como otra cosa que voy a explicar después, uno las relaciona. O sea, uno tiene una imagen que es de PHP, una imagen que es de MySQL, otra imagen que es de Nginx o Apache, el servidor web que ustedes estén utilizando, y después uno lo que hace es conectar todas esas imágenes para que funcionen en conjunto. ¿Por qué se hace eso? ¿Cuál es la ventaja? En la vida real, sobre todo cuando uno está viendo uno de los casos grandes como los que vamos a ver después de un ejemplo, no todas las aplicaciones son el cuello de botella de rendimiento que uno quiere. A lo mejor el cuello de botella de una aplicación específica es la base de datos. O a lo mejor el cuello de botella que tiene la aplicación tuya es el servidor web. Y en ese caso, si uno tiene las cosas desplegadas independientemente, Docker, a la hora de escalar tu servicio, simplemente optimiza el servicio que realmente lo necesita. Si es tu aplicación de base de datos, él te va creando nuevas instancias del servidor de base de datos nada más, lo demás no. Y eso hace que la utilización de los recursos sea eficiente. Porque en el caso de la máquina virtual, si uno con una máquina virtual lo empaqueta todo ahí, lo mete todo ahí, y realmente lo que el cuello de botella de tu aplicación es, digamos, el servidor web, el servidor Apache, por ejemplo, que uno hace, uno dice, bueno, voy a crear otra máquina virtual para poder distribuir la carga entre esas dos máquinas virtuales, ¿verdad? Pero en esa otra máquina virtual tienes adentro el servidor de base de datos, tienes todo lo demás que realmente no te está causando, realmente no tienes con qué crearlo independientemente. Con Docker se puede llegar a ese nivel y por eso es que se organizan las cosas en microservicios. Ahora, como vamos a ver después, uno puede decidir perfectamente no hacerlo así. Es la manera recomendada de hacer las cosas. Uno todavía puede hacer imágenes que sean empaquetadas completas y distribuir completas. Y ejemplos de ese tipo de imágenes, por ejemplo, son las imágenes de Bitnami. ¿Alguien ha utilizado, sobre todo los programadores, las imágenes de Bitnami? Son imágenes que vienen ya con todo preempaquetado. Y uno lo único que tiene que hacer es correrla y ponerse a programar. O a probar a hacer lo que quiera. Bueno, Bitnami sigue empaquetando imágenes de Docker completas, o sea, en contra del principio que le estoy diciendo. Pero por una buena razón. Porque el problema es que el objetivo de Bitnami generalmente no es desplegar eso, o sea, que sí se puede hacer, pero fundamentalmente no es desplegar eso en un lugar y correrlo eficientemente, sino es que el tiempo que uno se demore en estar corriendo esto sea el mínimo. O sea, ¿cuál es la filosofía en ese caso? Esa filosofía consiste en que, por ejemplo, uno tiene un equipo de desarrollo, para poner un caso que es muy común, y viene una persona nueva a trabajar ahí. Y yo lo que quiero es que en 5 minutos esa persona tenga instalado todo lo que le hace falta para trabajar. Y en ese caso, Bitnami, a pesar de que va en contra del principio estaba utilizando bien la tecnología hasta cierto punto. O sea, que le quiero decir que, a pesar de que esta es la manera recomendada, en la práctica ustedes pueden tener casos de uso que quieran, o sea, problemas que quieran resolver y que este principio no les sirva. O sea, que les sea más conveniente usar otra alternativa. Entonces, ya más o menos me adelanté en ciertos casos de uso de Docker. Pero bueno, vamos ahora a verlo un poquito más en detalle. Uno de los casos de uso de Docker es, crear lo que se conoce como sandbox. O sea, es algo que uno crea, uno está desarrollando una aplicación y uno quiere probar eso que uno está haciendo. ¿Y qué hace? Despliega una versión que es inestable, o sea, no está para sacarla, para distribuirla para los usuarios, y la pone en un servidor específico para empezar a probarlo, para hacerle pruebas. Eso se automatiza con Docker, ese tipo de cosas.
Integración continua. ¿Cuántos más o menos acá conocen lo que es integración continua? ¿O lo han hecho? Jenkins, ese tipo de cosas. Bien, lo vamos a ver después un poquito en una imagen. Pero bueno, la cuestión es que cuando uno, al final de la jornada, desde el punto de vista de los desarrolladores, el objetivo es automatizar todo el proceso de desarrollo. La integración continua, ¿qué cosa es? Es un servidor, o sea, fundamentalmente un servicio, una infraestructura, que desde que uno añade una versión nueva en el control de versiones, digamos un Git, un Mercurial, lo que sea que utilizan. ¿Quiénes utilizan, qué tipo de control de versiones utilizan más o menos aquí los que son programadores? Git. Okay. Vamos a enfocarnos en Git entonces. En Git, desde que uno hace un commit y hace un push, ese servidor ya sabe que hay una versión nueva y lo que hace es que hay otro servidor que lo que hace es coger en la última versión esa nueva que se hizo en el Git, desplegarla en un servidor, digamos, vamos a suponer que es una aplicación web, para hacerlo más sencillo y que entiendan mejor, desplegar esa versión nueva en ese servidor de prueba y ejecutarle pruebas automáticamente. O sea, hay que escribir pruebas, o sea, hay que hacer un código que es de ejecución de pruebas. Y todo eso se hace automáticamente. Ese es el tema de la integración continua. Y el despliegue continuo es hacer eso mismo, o sea, es una infraestructura muy similar, pero para el despliegue de aplicaciones finales. O sea, cuando uno dice, ya esta es la versión definitiva, esta versión funciona bien, qué sé yo, uno dice, toca un botón ahí y dice, despliégame la aplicación esta en mi nube, en mi clúster, en lo que sea. Y automáticamente, todo, vamos a suponer, por ejemplo, vamos a llegar a un caso ahí y vamos a pensar en un caso parecido a Google, que tienen unos data centers con una cantidad de computadoras ahí infernal, que a lo mejor incluso tú no sabes ni cuántas tienes en un momento determinado porque se le pueden ir rompiendo, o sea, ese caso lo vamos a explicar después. Y en ese momento automáticamente Docker te despliega en toda esa infraestructura, te despliega la versión nueva que pueda hacer. Hacer eso manualmente es imposible. Vamos a llegar a un caso ahí en el que vamos a ver ese tipo de cosas. Entonces, se hace para temas de colaboración de desarrollo, como les expliqué, para configuración de infraestructura, porque todos estos servicios, cuando uno tiene las imágenes separadas y uno las une, eso se hace automáticamente, se hace un script para eso, no se hace manual. Y ese script uno lo puede meter en un GitHub otra vez, en un control de versiones, y a medida que tu sistema va evolucionando, tú vas, la infraestructura la vas haciendo, la vas mejorando. Eso es lo que quiere decir esto. Y bueno, temas de esto de plataforma como servicio y software como servicio. Como les había dicho, una de las cosas que se puede lograr con Docker es que cuando uno virtualizar el entorno de trabajo. ¿Qué significa eso? Viene una persona nueva, o sea, tenemos más trabajo, nos pidieron más trabajo, y hay una persona nueva, o por ejemplo, salió una persona del equipo y viene otra nueva. Uno necesita, o idealmente, uno quisiera tener algo que en 5 minutos esa nueva persona que entró esté ya trabajando, o sea, tenga todo instalado, el entorno de desarrollo, todas las librerías configuradas, todo lo demás. Eso se logra, uno puede virtualizar el entorno de trabajo y cuando llega una nueva persona con Docker uno coge la imagen tuya, la cargas ahí y en 5 minutos estás trabajando. Y eso ha llegado a un punto tal que ahora mismo hay una versión de Eclipse que se llama Eclipse Che, que es una versión de Eclipse. ¿Saben lo que es Eclipse en entorno de desarrollo? Sí. Bien. Se utiliza para programar en Android, en otro momento era el entorno de desarrollo oficial de Android, qué sé yo. Hay una versión de Eclipse que está diseñada para trabajar de esa manera. Eclipse Che se distribuye con Docker. Y es una versión de Eclipse que no es necesariamente para utilizarla en tu computadora, sino para desplegarla en un servidor y que la gente la utilice desde el browser. O sea, uno despliega ese Eclipse en un servidor y pones a tu equipo de trabajo a trabajar a través del browser. Y ahí tienes todo lo de compilar, todo lo demás, y todo eso se hace en el servidor. Este es otro ejemplo que lo vamos a ver después. En el taller de mañana vamos a utilizar algo parecido a esto. Jupyter Hub es una plataforma educativa que lo que hace es, ¿qué es lo que se hace con Jupyter Hub?
se hacen como notebooks. Imagínense ustedes, por ejemplo, en una escuela primaria, para ponerle el ejemplo simple, y ustedes tienen a los muchachos, entonces usted es el profesor y usted le deja a los niños la tarea de matemática. O sea, y con Python, esto fundamentalmente se utiliza con varios lenguajes de programación, pero vamos a enfocarnos en Python. Con Python uno puede hacer operaciones aritméticas, de sumar, resta, dividir, qué sé yo. Y vamos a suponer que uno deja la tarea a los niños de matemáticas y uno puede hacer un notebook, o sea, una libreta en la que le deja todos los ejercicios y los niños entran en el Python, abren la libreta, que sería, esto sería la libreta. Ajá. Uno va haciendo los ejercicios y lo va respondiendo, y con otra, o sea, con Python, con otra librería que se relaciona, que se instala junto, uno puede hacer sistemas de grading, o sea, de evaluación. Por ejemplo, uno puede poner una prueba ahora mismo en la universidad, una prueba de programación en la universidad. Uno puede poner un Python ahí. Por ejemplo, esto es de álgebra lineal, exactamente. O sea, de vectores y procesamiento de, o sea, de hecho, miren aquí, lineal álgebra y Python. Uno puede hacer una prueba de álgebra lineal en la universidad desplegando el Python Hub, poniendo los ejercicios ahí. Cada estudiante viene, resuelve sus ejercicios y se evalúan automáticamente. Y el despliegue de eso luce más o menos así. O sea, de Python Hub específicamente. Hay varias cosas para hacer. Eso más o menos es el diagrama de despliegue de Python Hub. Y todo lo que ustedes vean azul ahí está ejecutándose con Docker. Todos los bloquecitos que ustedes ven azul ahí son imágenes de Docker que se relacionan una con la otra, de acuerdo como dicen las flechas. O sea que con Docker se pueden desplegar sistemas en universidades y en escuelas y en otros entornos educacionales, en los que se puede hacer el ciclo ese de confección de tareas y evaluación. Todo eso se puede automatizar. Es otra de las aplicaciones que se hace con Docker. Esto es lo que le estaba comentando de integración continua, que para que más o menos entiendan con el diagrama creo que le va a ser más fácil. O sea, ¿cómo funciona esto? El programador pone, envía, crea una versión nueva en el repositorio, y el sistema, y la infraestructura esta lo que hace es que crea un Dockerfile, o sea, a partir del código, que lo va a buscar al sistema de control de versión. Él crea un Dockerfile, o sea, hace un contenedor con la nueva versión esa que se mete en el repositorio, se le ejecutan las pruebas y se mandan para Jenkins. En Jenkins él hace eso automáticamente, y si por ejemplo uno puede configurarlo de forma tal que si todas esas pruebas fueron exitosas, o sea, si todo está funcionando como uno quiere, uno automatiza el despliegue acá. Y está automatizando desde que uno hace el commit hasta que el sistema se pone en producción. Eso es lo que es la integración continua. Y eso se puede hacer con Docker. Aunque no lo vamos a explicar acá porque esto es una charla introductoria. Más o menos para que sepan las posibilidades y cómo les puede ayudar Docker como tecnología. Y esto es lo mismo, esto es un ejemplo parecido, que se lo voy a dejar en la diapositiva. Entonces, esta es una de las aplicaciones que es una aplicación real. O sea, estas diapositivas a partir de ahora están sacadas de una conferencia que dio esta persona que es Benjamin Hillman. Él es un empleado de Twitter. Y ahí ellos explican, o sea, Twitter en un momento hizo un proyecto que ahora es de la Apache Software Foundation que se llama Apache Mesos, que es un administrador de clúster. Y ellos explican ahí por qué es que ellos a Apache Mesos le añadieron soporte para Docker. O sea, en sus clústeres que ellos tenían su administrador de clúster, ¿por qué es que ellos metieron a Docker ahí? Y entonces la motivación fundamental, yo voy a tratar de muy rápidamente resumirle, o sea, la charla esta de como 30 a 45 minutos, pero bueno, le voy a simplificarle el tema. Ellos tuvieron que empezar, Twitter era una compañía no tan grande, evidentemente, empezó por el principio y de pronto empezaron a tener muchos usuarios. Y empezaron lo que se resolvía con 10 o 12 máquinas, empezaron a tener demanda de hardware porque mientras más personas se conectaban, más el servicio se degradaba. Tenían que escalar esa aplicación.
¿Qué fue la primera decisión que ellos tomaron? Ellos dijeron, bueno, vamos a crear en los clústeres de nosotros, en los data centers, vamos a crear zonas. Y entonces ponían computadoras completas a ejecutar aplicaciones específicas. En este caso, por ejemplo, el anaranjado este es MySQL, Cassandra, que es otra, o sea, una base de datos no relacional para Big Data, Rails, Hadoop, Metash, o sea, en fin, ellos tenían ciertas computadoras dedicadas a correr cierto software. Y entonces empezaron a tener problemas de cómo que está acá, que es un mensaje real de un administrativo de Twitter diciéndole a un DevOps, o sea, a un administrador de sistemas, diciéndole para su conocimiento, el server, o sea, la máquina SJC1A249 tuvo que ser reiniciada por la infraestructura. ¿Qué servicios se estaban corriendo en SJC1A249? O sea, es una pregunta de lo más divertida, que cuando uno tiene un clúster lleno de máquinas, o sea, es muy divertido responder eso. ¿Qué sucedió? Esa máquina se fue, hubo que reiniciarla y entonces de pronto había otros servicios utilizando esa máquina y la gente se quedó así y dijo, bueno, ¿qué cosa estaba usando eso? Porque todo lo que estaba usando eso se rompió también. Ajá. Y eso es un caso real. Entonces, el problema... No, es que estoy tocando aquí, es que no es. Ah, ya. Sí, está ahí. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la situación? Ah, caramba. Porque ahí que estoy tocando una regla. La situación es que en la vida real, y sobre todo cuando uno tiene un clúster tan grande, las máquinas fallan. A ver, ¿qué sucede? En la vida real hay un % de falla. O sea, los discos duros fallan, todo falla, hay una probabilidad de falla. Ajá. Cuando uno tiene miles o millones de máquinas en un data center, una probabilidad de 1%, o sea, de una falla de un 0.1% diario de probabilidad de falla, se te convierte en 10 máquinas que se te rompen diariamente. O sea, que de seguro se te va a romper una máquina todo. Ajá. Y eso se acrecenta por el tema de que una computadora funcionando aquí está muy linda, pero cuando está en una data center hay que garantizarle enfriamiento, otras cosas. Por ejemplo, hay que garantizarle conectividad, etcétera, etcétera, que en un data center, en un clúster bien grande, ya esos temas complican todo ese tema. O sea, que esa probabilidad, nada más que por el tema de la complejidad de la infraestructura, ya del 0.1 ya se hizo un 1.4. O sea, que en esos entornos te van a fallar, vas a tener fallas, vas a tener computadoras que se van a ir perdiendo de ahí. Y uno tiene que lograr que cuando esa computadora falla, tu sistema todavía sea estable. O sea, que el servicio, o sea, los sistemas complejos se organizan ahora en jerarquía. La aplicación web utiliza el servidor de base de datos y se despliega en el servidor web y todo el mundo está interrelacionado ahí. Y la idea es que si falla uno de esos, haya algo ahí que se encargue en primer lugar, de detectar la falla, de saber que ese nodo se fue de ahí, y en segundo lugar, de buscar todos los demás que estaban utilizando ese nodo y ponerlos ahora entonces a utilizar uno que siga funcionando, que todavía está funcionando ahí, para que el sistema no se caiga. Y eso lo hace Docker. Vamos a ver después. Ese es uno de los primeros problemas que ellos tuvieron en producción. Pero no era el único. Ahora vamos a ver otro problema. El otro problema era que como ellos destinaban las computadoras, o sea, les dije que ellos hacían regiones de servidores que ejecutaban siempre la misma aplicación. Pero el problema es que la carga no era la misma. O sea, por ejemplo, aquí es un ejemplo, no sé si no estoy muy claro si es real, pero de todas formas es para que, o sea, es bien ilustrativo. Uno tiene 3 máquinas que cada una está ejecutando una sola cosa, pero por ejemplo, esto aquí no es un cuello de botella. Por tanto, la mayor parte del tiempo se estaba utilizando por debajo del 17%. Entonces tienes una máquina subutilizada en tu clúster.
Ese es lo primero. Mientras que entonces Hadoop o Rails siempre están utilizándose a un porcentaje más elevado. Porque son realmente el cuello de botella de tu sistema. ¿Qué es lo que se logra hacer con Docker? Con Docker se pueden correr varias imágenes, varios software dentro de la misma computadora. O sea, en el mismo nodo físico, uno puede estar ejecutando, que es la imagen que está a la derecha. Uno puede ejecutar estas tres cosas y todavía no estar al 100%. O sea, y todavía tener disponibilidad de recursos para hacer eso eficientemente. Y eso es muy importante porque en primer lugar te reduce los costos, porque lo que tú ejecutabas antes en 100 computadoras ahora lo puedes ejecutar en 50. En primer lugar, te reduce costos porque no tienes que comprar tantas computadoras. Pero en segundo lugar, te reduce costos porque no estás gastando la misma energía. O sea, poner a funcionar 50 computadoras gasta menos energía que poner a funcionar 100. Especialmente si están ahí sin hacer nada. Y cuando eso uno, otra vez, lo escala a miles o millones de computadoras corriendo en un data center, eso es importante. Sobre todo los costos aquí que son considerables. Entonces este es otro segundo problema que ellos tenían en un caso real. ¿Y qué fue lo que hicieron? O sea, hicieron el administrador de clúster, que es esta tecnología, que es, la charla realmente es sobre Apache Mesos. Y ellos hicieron en su administrador de clúster, ellos empezaron a dar soporte para Docker. Y entonces, más o menos, o sea, aquí los colores representan distintos servicios que se van corriendo en ese clúster. Y entonces Mesos lo que hace es distribuir contenedores de Docker por los nodos para que se ejecuten por todo el clúster, e incluso hay nodos como los que ven acá que están ejecutando dos aplicaciones al mismo tiempo o más. O sea, es un diagrama al final. Pero la idea es esa, que Docker puede servir para este tipo de casos de uso. Y por eso es que desde 2014 ellos implementaron esta tecnología dentro de su administrador. Google está haciendo esto desde antes que surgiera Docker. O sea, Google tiene su tecnología de Docker, de contenedores, que en un momento la hizo pública, la hizo de código abierto, con un proyecto que se llamaba LMCTFI, etcétera, etcétera. O sea, LMCTFI. Entonces, todo en Google corre un contenedor, y estamos hablando de que por semana, para todos los servicios de Google, toda la infraestructura de Google, se ejecutan aproximadamente más de 2.000 millones de contenedores en todas las cosas que se hacen. Y entonces, el tema con Docker es que Google tiene un servicio que es el Google Cloud Platform. Ahora, una cosa, déjenme aclararle que esto fue en un momento, creo que fue aproximadamente como en 2000, no me recuerdo si es 2015 o 2016. O sea, este número puede ser que haya aumentado ahora. Ahora mismo no tengo el dato último, o sea, este dato fue extraído de una presentación de una persona que trabajaba en el Google Cloud Platform, que ese es un servicio, el Google Cloud Platform, es un servicio que da Google a las personas, o sea, a los desarrolladores, en el que uno puede hacer sus propios contenedores y poner a correr sus aplicaciones en la nube de Google. Ese es el Google Cloud Platform. Y entonces, en ese entorno, Google Cloud Platform es capaz de ejecutar contenedores de Docker. O sea, uno puede hacer contenedores de Docker con su aplicación y desplegarla en la nube de Google Cloud. Es otro ejemplo de aplicación de Docker. Que eso es lo que se explica ahí a la derecha, en el gráfico de la derecha. Y bueno, en fin, esta es una aplicación de un proveedor que lo que hace es, todo esto es Big Data, servicio de Big Data, y todo eso se hace, ellos tienen un producto que lo que hacen es correr todo eso, Spark, Cloudera, Hadoop, todo eso, una pila de herramientas encima de Docker. O sea que hay personas, hay empresas que se dedican a hacer contenedores de Docker para venderlos. Es la idea de esa diapositiva. Hay empresas que hacen contenedores de Docker, los empaquetan y te venden el servicio o sea, tienen servicios relacionados con esos contenedores que ellos hacen. Entonces, rápido, vamos a ir avanzando un poquito rápido.
A ver, ¿qué tecnología está relacionada con Docker desde el punto? ¿Cómo está hecho Docker? Docker al final lo corre encima del kernel de Linux. Está hecho en el lenguaje, o sea, el código fuente de Docker está hecho en un lenguaje de programación que se llama Go. Tiene una arquitectura cliente-servidor que lo vamos a explicar más adelante y utiliza una tecnología que se llama Union File System, que podemos ver para qué se usa. Utiliza los namespaces. Los namespaces se utilizan para la separación de los procesos, o sea, para hacer los contenedores y que un recurso que uno le da a un contenedor no se use con otro. Los cgroups también se utilizan para eso. Y el container es el formato del contenedor. A continuación aquí, o sea, en la presentación, a ver, esta presentación ustedes la pueden abrir en su máquina. Por si quieren ver los detalles, por ejemplo, alguien que no pueda ver bien la pantalla o algo así, la pueden abrir en su máquina y la pueden seguir. No sé por qué hay columna, porque hay columna y no sé, por ejemplo, tú puedes ver ahí la tienes abierta. Ok, perfecto. Entonces, si uno baja, o sea, si uno va por el camino de ir bajando ahí, se explica específicamente cada una de esas tecnologías cómo es que se utiliza. Porque claro, que yo por una cuestión de tiempo no voy a entrarme en, a no ser que sea en puntos importantes en lo que eso importa, o sea, saber la tecnología, cómo funciona y por qué se usa. Importa para, por ejemplo, demostrar por qué Docker es el que utiliza eficientemente los recursos. Vamos a llegar ahí un poquito más adelante. A ver, esto más o menos es la arquitectura de Docker. En este diagrama se explica cómo es que funciona Docker. A ver, el Docker tiene un cliente, que es lo que uno utiliza cuando está en la consola. Todos los comandos que uno hace con Docker es el Docker Client, están en el Docker Client. Estos que uno ve a la izquierda son comandos de Docker que se están ejecutando. Y esos comandos se envían a un servicio, Docker Daemon, y ahí es en donde realmente están los contenedores y las imágenes que uno tiene local. Eso es lo que, por ejemplo, cuando vayamos a ver ahí la parte práctica, el servicio es lo que se reinicia, por ejemplo, cuando uno puede reiniciar el servicio o tumbar Docker. Cuando uno tumba Docker, o sea, cuando uno apaga el servicio de Docker, lo que está apagando es esta parte de aquí, la parte que maneja las imágenes y los contenedores. Y otro elemento fundamental es el registro. En el registro se almacenan las imágenes de Docker que uno va compartiendo con otras personas. Ese registro hay uno que está online, que es hub.docker.com, pero la cuestión es que uno puede crear sus propios registros en una red de área local. Y de hecho es recomendado. Una de las cosas que se recomienda es que incluso si uno tuviera internet todo el día, las 24 horas, es recomendado que si uno utiliza unas imágenes muy frecuentemente, crear un repositorio local con las imágenes esas, con un espejo de esas imágenes, para que entonces cuando tú te haga falta correr esa imagen no tengas que buscarle internet y qué sé yo, sino que la resuelvas ahí localmente. Entonces, los componentes, como les estaba diciendo, son Docker Client, que es la interfaz de comando, o sea, cada vez que se ejecuta un comando se está utilizando Docker Client. Docker Daemon, que es el servicio. ¿Cuál es una característica de Docker Daemon que es importante que entiendan? Docker Daemon es un servicio, pero que tiene una API RESTful. ¿Saben lo que son las API RESTful? O sea, es una API que se utiliza por HTTP directamente. Ajá. ¿Y qué ventaja tiene eso? Eso tiene como ventaja que, por ejemplo, que el cliente de Docker se comunica con el servicio de Docker a través de esa API. O sea, él lo que hace es mandar peticiones a ese servidor y el servidor le da respuesta. Pero, por ejemplo, cuando hay integraciones, uno puede integrar Docker con por ejemplo, el PyCharm, el Visual Studio. Hay plugins para integrar Docker con todos los entornos de desarrollo. Pero el entorno de desarrollo no usa el cliente de Docker, o sea, no te levanta un proceso nuevo ahí. El cliente del browser lo que hace es utilizar la API directamente y habla directamente con el servicio. Y, por ejemplo, conocemos, o sea, hay muchas personas y compañías y qué sé yo, que hacen
productos, sobre todo para centros de datos y para administración de cosas grandes, que es lo que, bueno, o sea, por lo menos lo que yo he visto, que lo que hacen es hacer sus aplicaciones para manejar data centers, qué sé yo, y lo que usan directamente es la API REST. O sea, que pueden tener casos de uso ustedes, por poner un ejemplo, o aquí, pueden tener un caso de uso en el que no usas el cliente, sino que lo que hace es tirar un código para ir directamente contra el servicio de Docker. Es una de las características fundamentales que tiene. Entonces, el Docker Engine es como empaquetado el cliente con el servicio más Docker Compose, que vamos a ver ahora después lo que pasa en esto. Docker Machine es una herramienta que da Docker para empezar, para desde cero, crear una máquina, o sea, o instalar una máquina física o crear una máquina virtual en la que ya Docker esté corriendo y preconfigurado. Eso es para muy rápidamente, eso hace falta mucho cuando uno tiene clúster y data center, cuando uno tiene una máquina nueva que uno mete en el clúster. Uno no se pone manualmente ahí a coger el instalador de Palino y entonces correr el apt install, no, eso se hace con Docker Machine. Uno añade esa máquina al clúster, corre Docker Machine y en 5 segundos, en 5 minutos, lo que sea, en un tiempo, ya tienes una máquina con Docker instalado, rápido, y eso entró en el clúster y está funcionando. Docker Compose es uno de los componentes que hacen más útiles a Docker. Docker Compose es lo que permite, la parte del sistema que permite que varias imágenes se relacionen entre ellas. A ver, si yo tengo una imagen que es yo tengo una aplicación web ahora, que yo la hice, y yo tengo una imagen que es de MySQL, el servidor de base de datos, y tengo otra imagen que es el Apache o el Nginx, o sea, el servidor web, y tengo otra imagen que es el código de mi aplicación. Lo que pone a toda esa gente junta a funcionar de forma tal que mi aplicación se despliegue por el puerto tal del servidor Apache que está en otra imagen y esa otra imagen, o sea, en mi aplicación use la base de datos tal que se creó en esta imagen de acá. Todo eso se hace con Docker Compose. Por eso es que le digo que es una de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque con Docker Compose se logra dar el valor real a las aplicaciones de Docker. Si uno no tuviera Docker Compose, uno se pasaba la vida simplemente poniendo imágenes de un lado para otro. O sea, poniendo estas imágenes de aquí para acá. Pero con Docker Compose uno logra que con las mismas imágenes desplegar sistemas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque uno puede cambiar la configuración en Docker Compose y al final con una imagen de MySQL, Apache Server y una aplicación web, digamos, esa aplicación puede funcionar de una manera en un momento y de otra manera en otro. Incluso uno puede llegar a configuraciones que sean híbridas. O sea, uno puede poner a funcionar la misma aplicación web con MySQL y en otro grupo de computadoras con Postgres. Y ustedes dicen, bueno, ¿y eso para qué? ¿A quién se le ocurre hacer eso? Imagínense ustedes un proveedor de servicios de hosting. O sea, una compañía que lo que se dedica es a decirte a las personas, yo te voy a dar un servidor virtual aquí que es tuyo. Y ahí la persona decide qué cosa es lo que usa, ¿verdad? Yo no puedo decirle a la persona, no, yo aquí te voy a poner MySQL nada más. O sí lo puedo hacer, pero bueno, en los VPS, por ejemplo, eso es más abierto. Y hay unos tipos de VPS que eso se puede lograr con Docker. O sea, de hecho, hay varios VPS que vienen con soporte para Docker. Y los tipos te están corriendo exactamente la misma aplicación, pero una gente aquí, por ejemplo, cuando digo la misma aplicación puede ser el cPanel, por ejemplo, la aplicación de administración de todo lo que te da el servidor de hosting. Y tú una gente la puede querer con MySQL, pero tú la puedes querer con Postgres. Y ese tipo de cosas uno la puede hacer con Docker, simplemente cambiando la imagen de MySQL y la quitas de aquí y pones la imagen de Postgres y todo lo demás se te queda igual. O bastante parecido. Lo que cambia es la configuración nada más de la base de datos. Ese tipo de cosas se pueden hacer con Docker Compose. O sea, esto es lo que yo les estaba diciendo. Estos son contenedores independientes y todas las relaciones, o sea, todas las líneas se configuran con Docker Compose. O sea, ¿qué contenedor usa quién? Todo eso se hace con Docker Compose. Más adelante van a ver un script, o sea, no está aquí. Más adelante van a ver cómo es que eso cómo es que eso que en la práctica se hace. Docker Swarm. ¿Qué cosa es Docker Swarm? Docker Swarm es un componente de Docker
que el objetivo fundamental de él es el siguiente, es que uno pueda tener, en vez de una máquina corriendo Docker, que tú puedas tener un clúster con cualquier cantidad de máquinas corriendo Docker, pero que desde tu punto de vista del cliente, los comandos sean exactamente los mismos. O sea, uno puede hacer ahora, tener aquí funcionando una aplicación en un servidor. O sea, el despliegue normal, por ejemplo, que uno utiliza para probar una aplicación que uno está haciendo. Y después, cuando uno mueve eso a un data center, los comandos que uno utiliza para en el data center interactuar con la aplicación que está corriendo en una pila de servidores son exactamente los mismos. O bueno, hay ciertas diferencias ahí, pero que se utilizan solamente cuando se necesita. La mayoría de los comandos son los mismos. Y el que permite hacer eso es DockerSwarm. DockerSwarm te hace un clúster que desde el punto de vista del cliente es como si fuera una computadora. Ahí no vamos a llegar en el tramo. Esa se la voy a deber para cuando vuelva en otro momento quizás, porque ella está un poquito más complicada. Pero bueno, cuando de regreso ahora a La Habana, estamos planificando un taller de esto, de Docker Compose con DockerSwarm. O sea, que ya cuando la próxima vez que venga ya va a tener el taller ya hecho ya para poder hacer algo con un clúster. Entonces, el Docker Distribution es un componente de Docker que lo que te hace es te crea un repositorio en el que tú puedes poner tus imágenes localmente. O sea, ahí eso se usa para crear tu repositorio privado de imágenes de Docker. Entonces, aquí más o menos les explico cuál es el flujo de trabajo con Docker. O sea, con Docker se crean las imágenes. O sea, al principio no hay ninguna imagen. O sea, cuando se creó Docker desde el principio, para entenderlo desde el principio, no tienes ninguna imagen. Y lo primero que tienes que hacer es construir las imágenes. Eso se hace con Docker Build, un comando que es Docker Build. Y cuando tú tienes las imágenes, las tienes que traer del registro y ejecutarlas en tu computadora. Todo eso se hace con Docker Run y Docker Pull. O sea, traerlas con Docker Pull, ejecutarlas con Docker Run. Y entonces todo esto es lo que sucede cuando uno hace un Docker Run. O sea, primero se baja la imagen del registro si no la tienes localmente. Luego se crea un contenedor para esa imagen, se hace un sistema de archivos, a esa imagen se le hace un sistema de archivos independiente para todos los ficheros que estás usando ahí. Y una cosa importante, a todos los contenedores se le ponen interfaces de red. O sea, si uno quiere, en el caso de la del servidor Apache, uno tiene un contenedor y ese contenedor está ejecutando el servidor Apache, pero ese servidor Apache está publicando el servicio por un puerto y por una interfaz de red que es de ese contenedor. Cuando uno lo ejecuta, tienes entonces que ese puerto que está dentro del contenedor, conectarlo con un puerto afuera, en la computadora, en el host tuyo, para que alguien pueda accederlo. Y entonces a cada contenedor, dentro de esa red que se hace, que se puede configurar de varias maneras, se le asigna un IP, como tiene una interfaz, todos tienen una interfaz, todos tienen un IP distinto. Entonces, esto último que se hace acá, este último parámetro que se pasa ahí en la línea de comando, es cuando uno crea el contenedor, y cuando uno lo corre con estos parámetros, el "-i" es interactivo y el "-t" es que te cree un TPI, que te cree un terminal, un dispositivo terminal. Este último comando que se le pone aquí es un comando que se va a ejecutar dentro del contenedor inmediatamente después que se crea. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que uno crea con Docker ejecutas un contenedor en modo interactivo, le creas un TPI, una consola para poder interactuar con el contenedor ese, lo corres en modo detached. A eso vamos a explicarlo después. La imagen que estás corriendo es Ubuntu 15.04, ese es el contenedor que estás corriendo, y lo que pasa después que tú creas el contenedor de Ubuntu 15.04 es que tú corres el Big Bash. O sea, entras en una sección interactiva en la que empiezas a mandarle comandos a tu contenedor y hacer cosas allá. Es como si eso, ahí, es como si hubieras hecho un SSH dentro de una máquina remota, pero realmente lo que estás haciendo es entrando al contenedor. Entonces, algo muy importante que hay que entender para la parte de la eficiencia, de por qué Docker es eficiente. Las imágenes de Docker, que es lo que se distribuye, adentro tienen capas, que es esto que está aquí. Entonces,
¿qué es lo que sucede cuando se crea un contenedor? Porque esto es importante. O sea, las capas son de solo lectura. Las capas las capas de las imágenes son de solo lectura. Cuando uno crea una imagen, eso ahí no se escribe más. Eso es de solo lectura, no pasa más nada de adentro. Cuando uno crea un contenedor, lo que se hace es que encima de la capa de la imagen, o sea, este es el mismo ejemplo que estábamos viendo antes, esta es la imagen de Ubuntu 15.04. Encima de las capas que tiene la imagen de Ubuntu 15.04, se crea una nueva capa que es la del contenedor, y esta capa sí se puede escribir, ahí sí se puede escribir. Y ahí llegamos a algo que les había dicho anteriormente, que hay que entender. ¿Cómo es que eso sucede? Eso sucede gracias a un sistema de ficheros que implementa Linux, que es el Union FS. El Union FS es un sistema de archivos que, o sea, eso existe hace tremendo rato. Eso no es nuevo. El Union FS, o sea, Docker, algo que les voy a explicar ahora para que más o menos vayan teniendo una comprensión de lo que sucedió. Docker es innovativo, tiene muchas cosas que realmente son innovadoras, pero Docker fundamentalmente lo que hizo fue, lo que hicieron ellos al principio fue sentarse a analizar cómo era que se estaba haciendo la virtualización y cómo ellos podían lograr algo más eficiente que lo que se estaba ofreciendo en ese momento, pero con las tecnologías que ya existían. O sea, Union FS, por ejemplo, algo que existía hace mucho rato y se utiliza para que, por ejemplo, en dispositivos estos como chiquiticos, como los que yo les presenté, que son computadoras pequeñas de recursos limitados, uno tiene una parte que es de una memoria solo de lectura, una memoria ROM, que ahí está quemado, por ejemplo, todas las partes que son de acceso a los dispositivos, lo que sería aproximadamente los drivers, por ejemplo, las que están flasheadas, eso no se escribe ahí. El Union FS se usó por mucho tiempo para hacer las cargas rápidas, o sea, para que el sistema operativo se cargara rápido desde ROM. O sea, uno puede hacer... Se usa en el BIOS. Se usa en el BIOS. O sea, eso se usa, por ejemplo, creo que en Alpine se usa el Union FS para tú cargar, por ejemplo, los sistemas operativos que se cargan directo a RAM, generalmente los usan en Union FS, porque tienen un ROM, o sea, una memoria ROM abajo, y lo que hacen es crear una capa encima de esa memoria ROM, y cuando tú escribes, si acá hay un fichero x.txt, por ponerle un ejemplo, y, o sea, esa capa que está en ROM no se puede escribir, queda debajo. Uno le crea una capa por arriba, solo lectura, y si uno aquí arriba escribe el fichero xtxt en esta capa, el fichero de abajo se va. O sea, se le hace una cosa que se llama shadowing, eso se explica aquí. O sea, cuando uno crea un fichero, en la capa de arriba se crea un fichero como tal, que es el fichero A. Pero si uno va a leer un fichero B y ese fichero no está en la capa esta de arriba, en la última capa que se creó, que vamos a suponer que es el caso de Docker, esta es la capa que se crea para el contenedor, él sigue buscando en las capas que están por debajo hasta llegar aquí a una capa de la imagen. Vamos a suponer que es Docker, porque esta explicación es genérica. Y en la imagen hay un fichero que es B, y desde arriba tú lo que ves es el fichero que está en la imagen, no el que está en la capa nueva. Pero si tú ahora estás en la sesión interactiva con tu contenedor y tú dices, abro el fichero B y lo escribo, o sea, el fichero B vamos a suponer que sea un texto y yo lo modifico, ¿qué es lo que él hace? Él crea otro fichero aquí arriba, que es el caso de C. Él, en esta capa de aquí abajo, como yo lo modifiqué en la capa de arriba, él creó una copia del fichero C que me esconde el fichero que está abajo. No sé si van entendiendo cómo es que funciona eso. O sea, si yo entro en un contenedor para que capte la idea de una manera un poco más práctica y simple. Yo tengo una imagen abajo. Esa imagen tiene un fichero, digamos, la configuración del Apache, etcétera, qué sé yo, el camino por ahí, o del apt, o lo que ustedes quieran, etcétera, apt, sources.link, qué sé yo. Esa está en la imagen, es la imagen de Ubuntu, vamos a poner el ejemplo. Yo ahora corro un contenedor aquí y modifico eso para no usar en el caso el apt, la configuración estándar de apt. Y yo lo modifico aquí. Eso no quiere decir que corro otro contenedor aparte además. Si yo modifico eso aquí, eso no quiere decir que este otro contenedor también cogió esa configuración, porque son independientes. Esa configuración se hizo en la capa del contenedor este. Pero este que está aquí todavía está leyendo el de la imagen.
Ahora, si en este yo cambio la configuración también, ¿qué es lo que hace el Docker? Él crea un fichero dentro de esta capa que él creó para este contenedor y ese fichero oculta el de la imagen, porque él va leyendo de arriba hacia abajo. Todo eso se hace con una tecnología que existe hace mucho tiempo, que es UnionFS. UnionFS se usa sobre todo en las máquinas actuales, en el UEFI, del BIOS. Es lo que soporta la seguridad del BIOS, que está basado sobre UnionFS. Las imágenes de Docker se crean con un fichero que es el Dockerfile. Y aquí lo único, o sea, hay Dockerfile para todas las imágenes que están por ahí, que existen, se crean a partir, la mayoría, se crean a partir de un fichero que es el Dockerfile. Un Dockerfile luce más o menos así. O sea, para crear una nueva imagen, se parte de una imagen existente. En este caso lo que estamos desplegando es, ¿saben qué cosa es esto? Esto es un contenedor de Docker para yo desplegar las diapositivas estas en un servidor web. O sea, estas diapositivas al final están hechas web. O sea, se hacen con un framework que se llama Reveal.js, que lo que hace es que te transforma un texto en las diapositivas estas que ustedes están viendo aquí. Esto lo que hace es empaquetar mis diapositivas dentro de un contenedor de forma tal que yo con Docker lo pueda correr en un servidor, en este caso con Bitnami Apache. Entonces, ¿por qué yo parto de Bitnami Apache? Porque necesito un servidor web. Y yo parto de Bitnami Apache y lo que hago es que añado todos los ficheros que están en esta carpeta, que son los ficheros de la diapositiva, y lo añado en esta carpeta, que es el lugar donde el servidor HTTP busca los ficheros para publicarlos por HTTP. Esto sería el equivalente de lo que en Ubuntu es el bar3w. Ahí es donde se ponen las cosas para publicarlas por HTTP. Y entonces esto se hace el WordDiv se hace por una conveniencia, y lo que hace es que pone el directorio actual, o sea, es como si uno hiciera un CD, le pone el directorio actual en este lugar. ¿Por qué? Porque como yo estoy copiando mis ficheros para acá, cuando yo entro, como el ejemplo anterior que es el SSH, cuando yo entro en el contenedor, por una cuestión de comodidad, ya voy directo a la carpeta donde tengo publicada todo lo que publico, todas las cosas buenas. Entonces hace más conveniencia. Pero la idea fundamentalmente acá, más allá que explicarles exactamente los detalles de eso, es que comprendan que las imágenes se hacen a partir de un script. Es como si estuvieras programando el despliegue, o sea, el despliegue y la construcción de tu sistema. Y esto, uno lo puede meter, de hecho se hace, uno lo pone en un control de versiones y le hace versiones sucesivas. ¿Están entendiendo lo que está pasando ahí? O sea, la infraestructura no se ve ya, o sea, sobre cuando uno utiliza estas tecnologías, la infraestructura no se ve como algo que una persona tiene que empezar manualmente a hacer acciones para desplegarla en un lugar. Se empieza a ver como código que se versiona para que una herramienta automatice eso que anteriormente hacían los administradores. O sea, es otro nivel de ver las cosas cuando se utiliza ya en producción. Entonces, a partir de aquí hay varios ejemplos ya prácticos de, por ejemplo, cómo hacer SSH en un contenedor, que ya más o menos fue el ejemplo parecido al ejemplo que vimos antes. Cómo construir una imagen, cómo montar volúmenes. O sea, ustedes ya me dijeron que más o menos habían utilizado otra tecnología de virtualización. Ustedes, por ejemplo, en VirtualBox están los shell folders. En VMware no sé cómo se llaman, pero al final es lo mismo. O sea, uno en la máquina, crea una máquina virtual en ese caso, y tienes tú en tu máquina, en el host, tienes una carpeta que tú quieres que aparezca dentro de la máquina virtual. Bueno, eso en Docker son los Docker Volumes. O sea, uno puede, cuando ejecuta el contenedor, uno puede decir, la carpeta que yo tengo afuera del contenedor, cuando montes el contenedor, pónmela en tal lugar. O sea, el link container, o sea, los contenedores relacionados es el Docker Compose. Es un ejemplo de Docker Compose. En fin, hay varios ejemplos acá que yo no los voy a ver en detalle en primer lugar, porque nos vamos a demorar un tiempo considerable si lo vemos todo en detalle.
pero bueno, las diapositivas están ahí, se pueden copiar, se las pueden llevar y nosotros tenemos una instancia online, o sea, en internet, y también unos foros de discusión en Telegram, en varios lugares, que si tienen dudas de cualquier cosa de esa pueden preguntar y nosotros respondemos. Estamos buscando ahí o sea, ahí establecemos una conversación con las personas que tengan dudas, etcétera, etcétera. Hay una cosa muy importante que se las voy a decir desde ahora para los que estaban interesados. El disco duro. O sea, nosotros ahí en el NAS ese que yo le dije que es ARM, que le puse el ejemplo, ahí nosotros tenemos 500 gigas de imágenes de Docker. Que después yo les voy a decir, les voy a poner el camino para que vean las imágenes que hay. Y nosotros la idea es que eso es distribuirla, no es nosotros tener los 500 gigas para... O sea, las imágenes están ahí porque, por ejemplo, ahí hay servidores, ahí está el servidor de Apache, está Nginx, está PHP, todos los Bitnami, casi hay una buena cantidad de cosas de Bitnami. En fin, varias imágenes que les pueden ser útiles a ustedes para utilizarlo haciendo sistemas y para programar también. Hay imágenes de Python, de Java, de todas esas cosas, de Java, de Django, hay imágenes de Django, aunque Django ahora se hace de otra forma. O sea, no se recomienda usar la imagen de Django, sino a partir de la imagen de Python y de Flash. O sea, eso es otro tema. O sea, esa es una charla completa, ese tema es largo. Pero bueno, sí, en un momento hubo una imagen de Django, pero con cuestiones prácticas. Ahora hacer producción, a la hora de desarrollar, no, a la hora de desarrollar se puede usarla, o sea, no hay problema. Pero a la hora de desplegar en producción, no se recomienda usar la imagen de Django para desplegar el sitio de Django, sino a partir de la de Python y de Flash. Eso es un tema. Ya te digo, eso puede ser una charla completa. En primer lugar, decirle que hay unos servicios, o sea, esos servicios que están en esas URL, pero son de código abierto, o sea, uno no puede bajar esas aplicaciones, son aplicaciones web, y tú las puedes bajar. Y esto lo que hace es que te pone, tú le dices el nombre de una imagen y te da la estructura del Apple, o sea, al final una imagen sale de otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una imagen de Python, todas las aplicaciones que yo hago en Python tienen que partir de ahí porque yo necesito el Python para ejecutarla, ¿no? Entonces, de Python sale una cosa, o sea, una rama, que es que yo creé esta imagen de esta aplicación de Python a partir de la imagen de Python. Pero a veces que es una librería, no es una aplicación, por ejemplo, Django. Y entonces, de Django, Django sale de la imagen de Python, pero de la imagen de Django salen otras aplicaciones de Django. Y así sucesivamente, se va haciendo un Apple. Y sobre todo cuando hay versiones, se hace el Apple ese, no solamente entre cosas que son diferentes, como lo expliqué, Python y Django, sino que Django, la versión no sé cuál, cuando uno le hace un upgrade a Django, tiene otra que parte de la versión anterior. Eso se hace un Apple así. Y entonces con estas aplicaciones, o sea, en esos sitios, uno puede ver ese Apple y eso se utiliza para optimizar. Porque hay veces que para que el contenedor funcione eficientemente, idealmente debería tener menos capas, o sea, un número de capas menor, para que la búsqueda esa en las capas sea, generalmente se resuelva siempre en la primera o en la segunda, y no haya que ir más tan abajo. Entonces, esas optimizaciones se pueden hacer con esas herramientas. En Low Reduce Below hay una buena cantidad de como templates para hacer scripts de Docker Compose, o sea, que te dan una idea de cómo es bueno organizar las imágenes para conectarlas después entre otras y hacer cosas más complejas. En fin, todo esto son recomendaciones realmente, o sea, uno también puede, hay algunos consejos de estos que uno puede decidir no hacerlo, como ya les expliqué que hace Bitnami en algunas cosas, en algunos casos. Y aquí, esto es una cosa que hasta cierto punto les da una idea de Docker y el impacto que ha tenido en la comunidad open source. O sea, a partir de Docker se han hecho otras tecnologías. Ya les comenté, por ejemplo, que Apache Mesos, que está aquí, en la parte de gestión de clúster y orquestación. Todos estos gestores de clúster utilizan Docker, o sea, tienen soporte para correr imágenes de Docker. Y todo esto son software que uno puede utilizar o servicios para hacer un registro de Docker. Esto, o sea, Rancher es un sistema operativo, o sea, es una tecnología
porque lo que te permite hacer es una infraestructura de servicio. O sea, imagínense ustedes que ustedes quieran hacer algo parecido en una red local, algo parecido a un Google Drive, por ejemplo. Con Rancher se puede hacer. Y hay una versión que es Rancher OS, o sea, un sistema operativo. O sea, aquí abajo, que no se ve en la diapositiva, hay sistemas operativos hechos nada más específicamente para ejecutar todo. Lo que vamos a hacer en la Raspberry Pi es exactamente un sistema operativo, que eso vamos a ver después, que está hecho para correr Docker en la Raspberry Pi. O sea, está optimizado para correr Docker en la Raspberry Pi. Y en fin, estos son alternativas. En caso de que estén buscando otras alternativas para hacer cosas similares. Estos son recursos, o sea, aquí les pongo enlace a libros para los que quieran saber más de los contextos, o sea, ir un poco más allá de los conceptos básicos. Ahí tienen varios libros que les recomiendo. Y bueno, los eventos que tenemos planificados en el futuro, o sea, continuar haciendo encuentros como estos en otras provincias y regresar acá. O sea, tenemos varios, no se ve la URL, pero online ustedes van a docker.cuban.tech, forum.cuban.tech, docker.cuban.tech. En esta URL, ahí eso es un sitio web por el que se anuncian todos los eventos que vamos haciendo y pueden estar, o sea, por ejemplo, si ahora regresamos, nosotros creamos un evento ahí y se pueden enterar de que venimos en tal fecha y vamos a hacer tal cosa. O sea, les recomendamos que se suscriban para que estén al tanto de los eventos que vamos a hacer, incluso en la isla, todos los que hacemos los anunciamos todos. Y además de esto, como les había comentado, que estamos trabajando con la Universidad de Santo Espíritu en noviembre, no es en La Habana, es en Santo Espíritu. Ahí ven que eso es un error. En la Universidad de Santo Espíritu vamos a hacer un evento, vamos a hacer un evento que es SciPy, o sea, es un evento sobre ciencia Python en Latinoamérica, aplicaciones de Python en la ciencia. Y hay dentro de ese evento un taller que es acerca del uso de infraestructura para investigaciones reproducibles. O sea, utilizar todo esto para lograr que las investigaciones que uno hace se comporten, o sea, de manera los resultados sean consistentes. O sea, que los resultados que uno tiene aquí de una investigación que está haciendo, cuando uno después la repita, vamos a suponer que aquí la Universidad de la Isla de la Juventud, después uno se lleva el código de todo eso, o sea, se lleva todo lo que se utilizó para la investigación, se lo lleva para La Habana y sigue dando los mismos resultados, y se la lleva para otro lugar y sale de Cuba y todo eso sea reproducible, porque hay un problema en la ciencia muy grave, o sea, un poco preocupante, que es que hay muchos resultados científicos y muchos artículos que de pronto los publican gente que se ve, están buenísimos, que se ven resultados magníficos, pero nadie después de eso puede reproducir la investigación para decir, para refutarla o para apoyarla. Entonces, eso es uno de los objetivos que tiene esta conferencia, de hacer investigaciones reproducibles, y hay un taller dentro de esa conferencia que es solamente para infraestructura. Hay más temas. O sea, les estoy diciendo esto porque es lo que tiene que ver con el tema. Pero en ese taller hay más temas. O sea, hay una convocatoria y todos los datos están en la diapositiva. O sea, todos los que puedan estar interesados en participar y en temas, por ejemplo, hay temas de inteligencia artificial, hay talleres de inteligencia artificial, hay talleres de este mismo taller de MicroPython, lo vamos a ampliar y lo vamos a presentar aquí también en la conferencia. Hay una pila de cosas que queremos hacer, que se van a hacer acá. Todos los detalles están aquí en la diapositiva, en los enlaces, y si quieren participar, ahí está el registro para